Miércoles Millennial. Hoy es miércoles Millennial. A la distancia porque estamos en Quédate en Casa. Yo saludo en la línea telefónica a Alejandra Farías de la UAM. ¿Cómo estás, Millennial? Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Aquí guardada en casa. Como debe ser en esta contingencia. Dylan Pizaña de la UNAM, ¿cómo estás? Muy bien, Yuri, buenas noches, aquí desde casa también. Un abrazo de lejitos, por cierto. Uno virtual. Germán Simancas de La Salle, te saludo. Muy buenas noches, Yuri. Saludos a ti y a toda tu audiencia desde La Verde Antequera. Oigan, bueno, pues ustedes quieren hablar del informe que dio Andrés Manuel López Obrador este domingo. Así es. Así es. ¿Quién empieza? Pues si quieres yo, Yuri, y mira, pues continuamos con esta cuarentena que sigue teniendo de cabeza a México y al mundo. Y por supuesto al gobierno mexicano ni se diga. Prueba de ello fue el informe, si es que así se le puede llamar al discurso que emitió el presidente Andrés Manuel desde Palacio Nacional el pasado domingo. Me parece que con este informe es el inicio del fin. Me parece que va a marcar un antes y un después en esta administración. Y para mí es el fin de este sexenio. Recordemos cuando el presidente Enrique Peña Nieto tuvo que enfrentar pues aquella crisis gubernamental de Ayotzinapa. En ese momento, recordémoslo bien, más allá de si resolvió bien esa crisis, lo que sucedió después de eso fueron ya una serie de inestabilidades y una baja credibilidad en el presidente de la República. Lo que ahora vemos es la misma investidura del presidente de la República en medio de una crisis, y la forma en la que lo está resolviendo es que en vez de presentar una estrategia clara ante una crisis mundial como lo es el COVID-19, decide realizar un informe en donde irónicamente no informa nada, en donde solo confunde, pero en donde también yo creo que la mayoría de los mexicanos no terminaron convencidos, bueno, no terminamos convencidos. Me parece que crear un informe como lo hizo el presidente fue un acto, perdón la expresión, innecesario, inútil, porque nos presentó lo mismo de todos los días, lo mismo de todas las mañanas, que es pararse en un podio y hablar y hablar y hablar y hablar. Lo que claramente esperábamos, o que al menos yo esperaba, es una estrategia de salud ante una crisis como la que estamos viviendo. Ahora bien, el presidente de la República dirigió un mensaje a su clientela, a los mismos de siempre, a los que les gusta el antagonismo de buenos y malos, pero se olvidó de otros 40 millones de mexicanos y mexicanas que están en dos supuestos. En el primero, de quienes ganan menos de 5 salarios mínimos, y en el segundo, de quienes no tienen un ingreso formal y que hoy no solo tienen que padecer una crisis sanitaria, sino que también tienen que padecer una crisis económica, y que todos la estamos viviendo. Sí, evidentemente la situación es compleja. Estamos frente a un panorama no solamente nacional, sino mundial, muy incierto por el tema del coronavirus, y que, por cierto, no se esperaba. En ningún país del mundo se esperaba que llegara a suceder esto. Sin embargo, la crisis está. Y en cuanto al informe del presidente, sí creo que le faltó ser más preciso en mencionar las medidas, ser más concreto en cómo se va a afrontar la crisis económica. Hubo muchos vacíos. Su discurso fue inclinado a mencionar los logros del gobierno durante su segundo año de gobierno. Sin embargo, sí me parece que no profundizó en las medidas económicas que tanto esperaba la gente escuchar de este informe, ¿no? Del tan esperado informe, porque escuchaba mucha gente decir que en este informe se iba a ser muy preciso y muy concreto en mencionar cuáles iban a ser las medidas específicas, y justo hace poquito leía que México perdió en 2 semanas el empleo creado en el 2019, y justo esto está inmerso en un ambiente de mucha tensión entre el Ejecutivo y los empresarios. Yo lo veo así, y hay mucha incertidumbre por parte de ellos, ¿no? Se perdieron en 2 semanas un aproximado de 346,000 empleos, y no hay una estrategia concreta de cómo se va a poder atender el tema de la pobreza, de las personas más vulnerables, de personas que han perdido sus empleos, de gente que vive al día en el trabajo informal, ¿no? Entonces creo que hay ahí muchos huecos que se dejaron en relación a este tema. Las pequeñas y medianas empresas están paradas, están congeladas. Yo creo que sí esperábamos un poquito más, que
que anunciara una propuesta muy concreta. Sí, bien, ¿me escuchan? Sí, perfecto, adelante. Yuri, a mí me parece muy interesante que el presidente convocó un mensaje. Politólogos, analistas, la ciudadanía en general, periodistas, todos nos congregamos a escuchar en nuestras casas este mensaje, algo que me pareció muy de los años 70, 80. Pero lo que más me preocupa es el fondo del mensaje, que es la mecánica y la implementación de la política pública que el gobierno en turno está poniendo en marcha. Pone esto, a mí me genera la duda porque pone sobre la mesa si el presidente quiere ayudar a salir de la crisis inmediata o si bien pretende amarrar la próxima elección de la revocación de mandato. Solo por verificar algunos datos, en Latinoamérica somos el país que no está brindando incentivos fiscales. Evidentemente coincido en que la política que beneficia a los sectores más vulnerables, pero no coincido en la pelea con los empresarios y los datos son muy claros, y es que las pequeñas y medianas empresas en México generan el 80% de los empleos formales, y es precisamente de la mano de ellos con los que tenemos que generar los empleos que saquen a la gente. Recordemos aquella idea keynesiana del pleno empleo. México me parece que le está apostando a través del gobierno a crear un nuevo paradigma en materia económica. Si le sale, me parece que seguiremos en crisis, pero si no le sale, tendremos la peor crisis desde la Revolución Mexicana. Esto es muy interesante. ¿Cuál sería ese paradigma al que te refieres, Germán? No sé si escucharon en el mensaje cuando el presidente dijo que no quería seguir la política económica anticíclica. Él quería generar bienestar a través de la entrega directa de apoyos a las personas. Bueno, y eso de todo en la parte económica a la que se han referido, ¿qué les pareció el mensaje en cuanto a la atención de la pandemia? A mí me parece que no se refirió ni a la atención de la pandemia, ni en cuestión de salud pública, ni en cuestión económica, y justo como ya lo mencionaron mis compañeros, o sea, sí quiero hacer hincapié en estas personas a las que no dirigió su mensaje, que conforman 4.5 millones de microempresarios que tienen entre 1 y 15 trabajadores, y que si hacemos cuentas dan empleo a cerca de 10 millones de mexicanos. Se olvidó de pequeñas y medianas empresas que dan empleos también aproximadamente a 18 millones de mexicanos. No logro entender qué es lo que pretende el presidente de la República. O sea, no se trata de una pausa a la economía y ya mañana despertamos y como si no hubiera pasado nada y todos a sus empleos y todos a sus empresas. Así no funciona este país, y eso es lo que el presidente de la República no está viendo, y quienes lo asesoran tampoco están viendo, de que no se trata de una crisis sanitaria y humanitaria nada más, a la que no hizo referencia en su discurso, y que también se trata de una crisis económica a la que tampoco se refirió en su discurso. Y como ya lo mencionó Ale, o sea, a ver, países de todo el mundo están destinando parte de su Producto Interno Bruto a resolver justo esta crisis económica que atraviesa todo el mundo, todo el planeta, y México pues está quedando cruzado de brazos, y no es porque no quiera, sino porque no responde a sus intereses. Y cuando digo esto me refiero a que en esta cuarta transformación se prefiere dar atención a una refinería que tiene muy bajas probabilidades de prosperar, o despilfarrar el dinero en un tren, en vez de dotar de equipos médicos a los hospitales y dotar de equipos de protección a todo el personal de salud. Alternativas hay muchas. Ya la UNAM, un grupo de economistas, por poner un ejemplo, ya dieron una propuesta que consiste en una reforma fiscal, o hay quienes apuestan a impuestos extraordinarios en el 2021, pero todo se resume a que el presidente no quiere hacer un esfuerzo fiscal en estos momentos de crisis, y que urge que el Estado ponga en marcha justo estas cuestiones fiscales. Ale. Y justo ya muy brevemente, y yo creo que el gobierno de México tiene que actuar ya. Yo creo que ha ido muy despacio en el tema. Leía por mañana del tema de los 20 doctores médicos que están infectados del COVID, y siento que esto se está saliendo de las manos, ¿no? Justo porque no hay material médico suficiente, no hay cubrebocas, etcétera. Entonces, el sistema de salud
si evidentemente de nuestra parte no cooperamos, pero si no también, si no es recíproco, entonces pues yo creo que ahí se puede salir de las manos del Ejecutivo y no sabemos qué pueda llegar a pasar posteriormente. Pues ahí está, este fue el mensaje del presidente López Obrador, esta fue la opinión de los millennials, como todos los miércoles. Ya nos urge que termine la pandemia, ¿no? Que termine todo este tema de la cuarentena y el coronavirus para vernos nuevamente Sí, y abrazarnos Yuri, otra vez, millennials. Muy pronto. Claro. Les mando un abrazo grande. Abrazo de lejitos, virtual Yuri. también. No olvidemos que hay que acabar con la pandemia de la violencia con la mujer. Coincido, Yuri. Exactamente. Les mando un abrazo. Nos vemos, esperemos muy pronto, pero por lo pronto nos escucharemos el próximo miércoles.